A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este segmento de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos 29.1 para la provincia de Pichincha, además 73 TV Cable, 43 Claro TV y en el mundo entero nos pueden seguir en tiempo real en nuestra página web www.telesucesos.net o en Facebook Live Telesucesos Quito. Ahí está la programación 24 horas al día de el canal Telesucesos. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado Jorge Ortiz, periodista, 47 años prácticamente en el periodismo, experto en el tema de política internacional, de política global, y le hemos invitado. Licenciado, ¿cómo está? El doctor Simón Espinosa, que siempre me acompaña en este espacio, pide disculpas, no pudo venir, pero bienvenido usted. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, ¿y usted? Bien, también, muy gentil. Quería hablar un poco de temas internacionales porque el pasado fin de semana se dieron elecciones presidenciales en Argentina, elecciones presidenciales en Bolivia, elecciones presidenciales en Uruguay y elecciones seccionales en Colombia. Iniciemos con el tema argentino. Alberto Fernández, quien es binomio de Fernández con Cristina Fernández, alcanzaron un porcentaje aproximadamente del 47-48% en relación a un 41.5% del oficialismo de Mauricio Macri. La gente se dice que votó con el bolsillo. ¿Es así? ¿Usted lo ve de esa manera? No estoy muy seguro de eso, porque en realidad cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, 12 años de los Kirchner, la situación económica argentina estaba mal, es decir, había tenido unos años de gran repunte gracias a los precios de las materias primas, de los commodities, en el caso argentino, sobre todo la soya y algo los cereales. Pero había empezado a declinar ese boom y más bien Mauricio Macri lo que tuvo que ir a intentar es reparar los muchos daños dejados por el kirchnerismo, por el socialismo del siglo XXI. El problema es que no lo logró. Fracasó y dejó cifras tan malas o aún peores que las dejó Cristina Kirchner. Yo creo que la Argentina desde hace muchos años vota por un corazón en el que el peronismo es omnipresente. Yo diría que la Argentina ya es prácticamente un país de partido único, el partido peronista. Todas las fuerzas giran en torno al peronismo. Incluso ahora hubo una coalición, ¿no?, de fuerzas que se unieron en relación al peronismo. Pero incluso Macri tuvo que buscar como candidato a la vicepresidencia un peronista, un periodista de la línea más centrista, más equilibrada, más moderada, Miguel Ángel Pichetto, pero tuvo que recurrir al peronismo porque el otro gran partido, el que fue la alternativa del poder al peronismo durante toda la época post-Perón, que fue la Unión Cívica Radical, un partido socialdemócrata, prácticamente se extinguió cuando sus dos presidentes no lograron terminar sus respectivos mandatos, primero el presidente Alfonsín, después el presidente de la Rúa. Prácticamente la Unión Cívica Radical desapareció, el radicalismo se extinguió o quedó reducido a una mínima expresión y ahora toda la Argentina es peronista. Lo que pasa es que como todo populismo es una fuerza en que incluye derecha, centro, izquierda, terrorismo, radicalismo, anticomunismo, es decir, esa mezcolanza que es el populismo que no apela a la razón, porque si apelara a la razón no habría populismo, sino que apela al sentimiento, a las frases rimbombantes, al pueblo maltratado, dolorido, explotado. Y mucha gente lamentablemente sigue en la Argentina y en otros países siendo proclive a caer en ese discurso vacío. En el 2017 hubieron elecciones legislativas. En las elecciones legislativas el gran ganador fue el oficialismo, es decir, hace 2 años
estaban distintas las cosas en Argentina. Pero en el 2017 también Cristina Fernández adquiere inmunidad parlamentaria, siendo electa senadora en Argentina. Ella ha logrado evadir cerca de 13 a 15 juicios que tiene. Pero siguen en marcha. Pero siguen en marcha, siguen en marcha. Es una estrategia, fue la estrategia ideal el ella entrar como vicepresidente. Yo creo que sí porque ella generaba muchas resistencias. Probablemente ella de candidata no hubiera podido derrotar a Macri. Estuvo incluso alejada en la campaña, ¿no? Claro, Ajá. Ella no hubiera podido derrotar a Macri. Yo creo que Macri, a pesar de que no le fue bien en su gobierno, pero la gente hubiera tenido más rechazo a Cristina que a Macri. Por eso ella se camufló en la vicepresidencia, con lo cual tiene dos cosas. Primero, lleva a toda la izquierda ultra peronista que iba a votar por Cristina viéndola en la papeleta. Iba a lograr los votos del peronismo más centrista que puede votar, que votó por Alberto Fernández. Y además Cristina tiene cierta inmunidad para los próximos años porque que su patrimonio se multiplicó explosivamente durante su gobierno, sus dos gobiernos y el gobierno de su marido. Eso ya no discuten ni los peronistas más rabiosos y cuadriculados. Ella se envolvió multimillonaria. Y por lo tanto los juicios siguen. Con la vicepresidencia ella está protegida, no irá a la cárcel. Alberto Fernández fue uno de los críticos a la labor de Cristina Fernández, pero ella logró reclutarlo nuevamente a Alberto Fernández como esa llave que une al peronismo. Claro, le tentó, pues la presidencia es una tentación para un político y obviamente Alberto Fernández se dejó tentar. Ahora el problema es saber quién va a gobernar. Yo no descarto que Cristina y sus sectores un poco se replieguen, quieran mantener solamente el control sobre las estructuras sociales, o sea, revivir un poco lo que fue Eva Perón en sus años del 45 hasta que murió 51. Seguir dilatando esos juicios. Pero creo que ella es probable que se repliegue un poco. Ahora, claro, el otro riesgo es una pugna de poderes. Que Alberto Fernández quiera ser él el presidente, como aquí quiso ser Moreno el presidente, porque al fin y al cabo allá Fernández y aquí Moreno ganaron la presidencia, pero allá Cristina y acá Correa quisieron gobernar. Bueno, aquí Correa quiso gobernar, él se cree infalible, perfecto, incomparable, y por lo tanto él cree que debe gobernar siempre, para siempre, por siempre, aunque sea un muy mal gobernante. ¿Qué va a hacer Cristina? Se va a replegar tranquilamente, va a tener una participación secundaria como vicepresidente y dejándolo que el presidente gobierne, o querrá ella mandar. Lo sabremos, creo yo, que pronto. ¿Se puede hacer un paralelismo con la política ecuatoriana y en lo que está por venir para el 2021? Claro, es evidente que Correa quiere ser candidato y está jugando a la dilatoria de los juicios. Hay muchos juicios por todos los excesos, abusos, delitos cometidos durante sus 10 años y medio de autocracia. Obviamente él quiere llegar al día de inscribir candidaturas sin que haya salido una sentencia en firme en su contra para inscribirse como candidato a vicepresidente y utilizar a cualquier mamarracho para ponerlo de candidato a presidente. Con un gobierno actual en crisis seguramente. Con el gobierno actual en crisis, con el país seguramente convulsionados, porque Correa con mucha habilidad y con mucha perversidad es evidente que ha establecido una alianza con los sectores sociales, con los dirigentes de los sectores sociales más radicales, más extremistas. Se vio en las manifestaciones de octubre. La actitud de la dirigencia indígena era una actitud claramente política, no era una actitud de reivindicación étnica, sociales, económicas. Era una actitud política, estaban empeñados ellos también en tumbar al gobierno en beneficio de Correa para que se convoque a una asamblea extraordinaria, a una asamblea constituyente o se adelante elecciones, es decir, lo que quiere Correa para librarse de los juicios, para no responder a la justicia y para volver a ser presidente, porque insisto, él se cree que es el único hombre capacitado en este país para gobernar, a pesar de que sus 10 años y medio fueron un enorme fracaso, como quienes han visto las cifras con objetividad lo saben a ciencia cierta. El poco éxito que tuvo Correa fue porque tuvo unos precios asombrosos, extraordinarios del petróleo, que los malgastó, que le hizo perder al Ecuador la oportunidad irrepetible de crear una economía sólida, autosustentable, no dependiente de las variaciones de los precios de las materias primas. No lo hizo, prefirió el gasto, el derroche, el dispendio y la corrupción,
Y claro, a mucha gente le salpicó. Hubo muchos beneficiados en el gobierno de Correa, pero el desperdicio fue muchísimo mayor que el beneficio. El robo fue mucho mayor que el beneficio. Para terminar con el tema argentino, hay que entender que el sistema electoral es distinto para determinar el ganador en una primera vuelta. Es decir, allá paso el 40%, aclárenos eso, licenciado. Si pasa el 45%. Si pasa el 45%, correcto. No importa la diferencia. No importa la diferencia. No, puede ser un punto. Aquí en Ecuador paso del 40%. Pero 10 de ventaja. Y 10 de ventaja. O con más del 50% gano en primera vuelta. Exacto. Ya. En Bolivia, vamos al tema Bolivia. En Bolivia es distinto. Ahí se necesita 10 puntos de ventaja. Es parecido a lo nuestro. Es muy parecido a lo nuestro, sí. Y es evidente que Evo Morales no lo tuvo. Y ocurrió ese apagón electoral, pero habría que hacer de un candor, pero imperdonable, de un candor ya absolutamente, de una ingenuidad total, para creer que ese apagón electoral de 23 horas, iba el conteo de votos y el conteo de votos indicaba que iba a ser necesaria una segunda vuelta. Había un 6-7% a lo mucho de diferencia. Y además no lograba... No era revertible. Venían resultados electorales de las zonas altas, de las zonas andinas, y se mantenía la tendencia, vendían los resultados de las zonas bajas, Cochabamba, Santa Cruz, y se mantenía la tendencia. De pronto se apaga el conteo electoral. 23 horas de apagón electoral y a las 23 horas, ¡oh sorpresa! Evo Morales está ganando por más de 10 puntos teniendo un consejo electoral propio, porque esa es una característica del socialismo del siglo XXI, controlar todos los aparatos, inclusive esos aparatos que supuestamente son los garantes de la democracia. Y de pronto el Consejo Nacional Electoral de Bolivia anuncia que Evo Morales ganó en primera vuelta. O sea, un fraude, pero evidente. Tenía lo necesario, ¿no? 10.2, 10.3%, como para ganar. Exacto. Este momento por 6 décimas supuestamente ganó la presidencia Evo Morales, lo cual no se lo puede creer nadie. Le ganó a Carlos Mesa. Y yo creo pues que este momento, el planteamiento que está haciendo el gobierno boliviano acorralado, porque la gente salió a la calle después de 12 años de un gobierno también concentrador del poder, abusivo. Ya la gente se cansó. Además, con una consulta anterior en la que se negó el tema de la reelección. La del 2016. La gente dijo no a la reelección. Y el Consejo, la Corte Constitucional, dependiente de Evo Morales, dijo, aunque haya el pueblo dicho que no, sí. Y lo volvió a poner de candidato. Ahora el gobierno acorralado dice... Bueno, si es que se cuentan los votos uno por uno y hay necesidad de ir a segunda vuelta, vamos a segunda vuelta. Inaudito. Si es que se cuentan los votos y se ve que ha habido fraude, Evo Morales debe ser descalificado. Porque es evidente que si ha habido un fraude es un delito electoral, y un delito electoral de los más graves. Falsear la voluntad popular, alterar los resultados electorales en beneficio de un tipo que quiere quedarse eternamente presidente, es un delito electoral. Si es que se llega a comprobar, como todo indica que así sucederá, si es que se permite contar los votos, si es que se llega a comprobar que Evo Morales, o que se benefició Evo Morales de un fraude electoral, Evo Morales tiene que ser descalificado. Y ahí la ley electoral boliviana decidirá si es que se convocan nuevas elecciones sin Evo Morales, condenado por un delito electoral, y se presenta a Carlos Mesa, o simplemente se lo declara ganador. Eso tendrá que decidir la ley. Ahora en el conteo no sabemos qué va a pasar, porque se han encontrado casas enteras ya con urnas duplicadas, ¿no? Con las actas incluso de las urnas, en las que están los resultados distintos a los que pasó en las todos mesas. los resultados a favor de Morales. No es que se equivocó alguien y hay una mesa en que le han hecho ganar a Carlos Mesa que no ganaba. Le hacen ganar en todas, o sea, el fraude en Bolivia. Seguramente si él dice vamos a un reconteo, es porque está seguro que en ese reconteo entran estas urnas que se encontraron. Claro, pero el problema es que lo que planteó la OEA. Entonces que ese reconteo sea vinculante. Si ese resultado, si nosotros, dicen la OEA, contamos los votos, muy bien, ese resultado es obligatorio. Ahí es lo que no quieren ellos, porque quieren ellos seguir contando los votos.
¿no? Como tantas veces se ha dicho, como era famoso en la Revolución Mexicana en los años del PRI, ¿no? Durante el día la gente vota y durante la noche vota el Consejo Electoral. ¿Y vota quién? A favor del gobierno. Evidentemente hubo un fraude. Evo Morales, de este momento, si se queda, es un presidente absolutamente ilegítimo. Quería hablar de este tema de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ahora que usted la topa, porque la OEA ha sido observador de muchos eventos de elecciones a nivel, sobre todo de Latinoamérica, y siempre ha habido observaciones, sobre todo en estas elecciones cuando han estado bajo el régimen del socialismo del siglo XXI, pero ha quedado en eso, en observaciones, nunca se ha llegado a más allá, y eso ha pasado en nuestro país. ¿Qué tan importante es esta decisión, esta intervención de la Organización de Estados Americanos? Bueno, tiene simplemente una importancia testimonial. El hecho de que observadores de la OEA vayan a un país y que después presenten un informe y diga estas elecciones fueron limpias, legítimas, o que diga lo contrario, hay graves sospechas, hay graves irregularidades. Hay muertos vivientes, como aquí, claro, se comprobó. Es importante porque por lo menos hay un testimonio. Sino que ocurriría en todos estos países del socialismo del siglo XXI, ha ocurrido en el Ecuador, ha ocurrido en Nicaragua, está ocurriendo hoy en Bolivia, simplemente pues ha ocurrido en todas las elecciones de Venezuela desde que llegó Chávez en 1999. Simplemente pues el Consejo Electoral del respectivo país diría: ganó el candidato del gobierno, y se quedarían eternamente. Por lo menos los observadores de la OEA tienen la fuerza testimonial de decir las elecciones fueron irregulares. La OEA dijo de las elecciones de hoy en Bolivia, irregulares. De todas las elecciones de Venezuela, irregulares. No ha servido para nada. Ahí se quedó Maduro como lo que ya es sin duda un dictador. Ahí se está quedando Evo Morales con lo que ya se está convirtiendo también en un dictador. Pero por lo menos América sabe, o el mundo sabe, que esas elecciones fueron ilegítimas, irregulares, y que por lo tanto Maduro desde hace varios años y desde ahora Evo Morales son presidentes inconstitucionales, ilegítimos, que violaron la votación popular y que se impusieron por la fuerza o por un fraude electoral, y que por lo tanto el socialismo del siglo XXI, después de que cumple una época cuando los precios de las materias primas están altas y pueden distribuir riqueza, pues fracasan, se vuelven unos gobiernos desastrosos que dejan al país como lo dejó aquí Correa, como lo tiene Maduro a Nicaragua, a Venezuela, y como lo tiene Ortega a Nicaragua. Carlos Mesa, el segundo, digamos, de acuerdo a los resultados oficiales, él responde a una línea de centro. De centro izquierda. Centro izquierda. Él ha sido más bien un hombre cercano a la socialdemocracia. Lo que pasa es que este momento, más que representar a tal o cual tendencia, representa a la democracia. Aglutinó a todas las fuerzas hartas del socialismo. A ese voto rechazo a Evo Morales. A ese voto rechazo al autoritarismo, a la prepotencia, a la concentración del poder, al irrespeto a las libertades ciudadanas y al afán de perennización. Carlos Mesa es hoy el voto de los bolivianos, que quieren que se respete su voto y que quieren que no haya un precedente que se quede eternamente, sino que haya algo que es esencial, fundamental, insustituible en democracia, que es la alternabilidad en el ejercicio del poder. Vamos al tema uruguayo, ¿no? En Uruguay va a haber segunda vuelta. ¿Cómo es ahí el sistema de votación? ¿También sobre el 40%? Igual que en Bolivia, sí, que en Ecuador, similar, con 10 puntos de diferencia. Sí, ya no ocurrió. No llegaron, llegó al 39-2 Daniel Martínez. Daniel Martínez es el candidato del Frente Amplio. El Frente Amplio ha gobernado 3 periodos consecutivos, fue presidente Mujica fue en el medio. Tabaré primero y Tabaré tercero. En el medio estuvo Mujica. Y ahora Daniel Martínez, que fue intendente, es decir, alcalde de la ciudad de Montevideo, es el candidato del Frente Amplio. Y su rival en este momento es Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Lacalle, del Partido Nacional, el Partido Colorado, que fue históricamente el partido predominante en el Uruguay, ha perdido mucho protagonismo, y este momento las dos alianzas fuertes son esta, de centro derecha, del Partido Nacional de Lacalle Pou, y la izquierda del Frente Amplio, que patrocina a Tabaré Vázquez en beneficio de Daniel Martínez. Si las cosas van como se supone que irían, tendría que ganar Lacalle, porque los otros dos candidatos fuertes,
que son el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, y un partido de la derecha, de una nueva derecha, más Guido bien, Manini en la línea de Bolsonaro, una línea un poco radical, un poco intransigente. Los dos ya anunciaron su apoyo a Alberto Lacalle. Entonces, claro, lo que pasa es que las elecciones de la segunda vuelta del Uruguay son el 24 de noviembre, falta prácticamente un mes, y entonces muchas cosas pueden ocurrir, pero el Uruguay es el país políticamente más avanzado de América, ¿no? Políticamente más avanzado. Sí, sin duda. El Uruguay es un país que en muchos de sus índices son índices europeos, por ejemplo, lectura. No hay ciudad de América Latina con los índices de lectoría que tiene el Uruguay. Por eso es una ciudad culta, es una sociedad políticamente estable, es una ciudad de clase media. ¿Por qué? Porque la gente es culta, la gente lee, la gente tiene libros, va a las librerías, compra libros, se regala libros, intercambia libros. El Uruguay además tiene una larga tradición republicana que se rompió unos años en los 60 cuando la insurgencia de la izquierda y los militares de extrema derecha en la época de los Tupamaros llevaron a una situación de violencia en el Uruguay, pero el Uruguay es un país muy republicano con una larga historia de progresismo, de estabilidad democrática y previsiblemente pues la gente votará de acuerdo a sus líneas ideológicas. Hay gente que es del Partido Colorado, que siga las ideas básicas del Partido Colorado. Si esa gente vota como se supone que va a votar, votarán por Lacalle, y Lacalle, un hombre joven, 46 años, preparado, centrista, podría ser el próximo presidente del Uruguay. ¿Y habría un cambio dentro de la política interna uruguaya o existen ya lineamientos a los que se han ido sumando los distintos actores y que el verdadero rumbo es el país, el sacar adelante al país y mantener esos altos estándares? Yo creo que muchas de las políticas se mantendrían porque el Uruguay, como país avanzado que es en temas políticos, más que políticas de gobierno, tiene políticas de Estado. Y Voy poniendo mis condimentos simplemente. Claro, las políticas de Estado son políticas coordinadas entre todos los sectores políticos, pensando en el bien común, y entonces ya sea un gobierno de centro izquierdo, de centro derecha, más o menos la aplica, como usted muy bien dice, le pone sus condimentos. Finalmente es el mismo plato, pero con distintos. Lo que creo que sí habría un retoque es en la política internacional. El presidente Tabaré Vázquez y su gobierno, y antes el presidente Mujica, por su proveniencia de una izquierda, en el caso de Mujica, tupamara, guerrillera, incluso filomarxista, han mantenido frente a Venezuela, la dictadura venezolana, una actitud más bien contemplativa, tolerante. Yo creo que si ganara Luis Lacalle, pues posiblemente la posición internacional del Uruguay sería más democrática, más de defender al pueblo venezolano para que se libre lo antes posible de esa dictadura opresiva y empobrecedora, la del socialismo del siglo XXI de Maduro. En este momento uno de los pocos sustentos internacionales que le iba quedando al gobierno de Venezuela era esa actitud un poco neutral, un poco pasiva del gobierno uruguayo. Yo creo que habría un cambio con Luis Lacalle en beneficio del pueblo de Venezuela. Correcto. Nos vamos para Colombia. En Colombia elecciones seccionales de alcaldes, ¿no? Gobernadores no hubo elección, porque hay que entender que en Colombia los gobernadores también son de elección popular. Exacto. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, la primera mujer, llega con un discurso renovado, con ideas totalmente nuevas. Ella es una lesbiana declarada, además, y se habla de que la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa en este caso, es el segundo puesto más importante dentro de la política colombiana. Claro. ¿Termina siendo así? Yo creo que es más un decir que que una realidad, ¿no? Sí. Claro, a falta de un vicepresidente con gestión, con capacidad política, es normalmente un complemento de la papeleta, el alcalde de Bogotá llega a tener mucha importancia. Además, muchos de los alcaldes de Bogotá terminan siendo candidatos a la presidencia de la República. Ya ocurrió con Fajardo, ya ocurrió con Atanas Mocus, y eventualmente Claudia López podría ser la próxima candidato de ese sector, que es básicamente un partido verde,
un partido renovador. Por lo demás, el mismo hecho de que quienes han estado ya en la alcaldía de Bogotá han sido por lo general personas ajenas a ese establishment, a ese viejo establishment liberal conservador. Que en Colombia era muy radical, ¿no? Pero la alcaldía de Bogotá así es, eligen presidentes de los partidos tradicionales, pero la alcaldía de Bogotá siempre ha estado más bien en manos de gente más rupturista, más, como era el caso más en Toro y de Antanas Mocus. Por lo tanto, no es una gran sorpresa para Bogotá. En todo caso, Bogotá es una ciudad muy institucionalizada, con sus servicios básicos en buen funcionamiento, y es de suponerse que Claudia López no va a hacer ninguna locura, no va a afectar las empresas que funcionan manejando los servicios públicos bogotanos, de manera que la gente siga estando bien atendida. Y claro, habrá retoques en la política, creo yo que habrá una connotación verde. Eso me parece importante, más preocupación por el ambiente, menos por el crecimiento, como sea, y tolerancia. El mismo hecho de que ella venga de una minoría sexual va a hacer que la sociedad bogotana, una sociedad que en general es más conservadora, se abra, lo cual a mí me parece enormemente positivo. O sea, quienes creemos quienes somos liberales, creemos en la libertad como el primer valor, y creemos que las sociedades, cuando más progresan, mejor se reparten la riqueza, hay más equidad, más prosperidad, más paz, mejor convivencia, es cuando las iniciativas individuales y sociales se liberan, cuando no hay intolerancia, cuando no hay persecución, cuando no hay... Por eso soy tan crítico yo en lo personal del socialismo del siglo XXI, porque nos quiere imponer una verdad oficial, un presidente para toda la vida, cuando el que no está de acuerdo con el líder, en este caso con Correa, hay que insultarlo, degradarlo, calumniarlo, perseguirlo, ofenderlo. Yo creo que las sociedades en que los seres humanos, las mujeres y los hombres, nos expresamos con libertad, emprendemos, tenemos iniciativas, nos expresamos, son las sociedades que florecen. No es una idea mía. Ve a las sociedades más prósperas del mundo, son todas sociedades liberales. Ve a las sociedades más estancadas, más detenidas o más en retroceso, son en su inmensa mayoría sociedades oprimidas y opresivas, como las que nos quisieron implantar aquí con el socialismo. De manera general, ¿cómo se movió el electorado en Colombia hacia determinadas tendencias, tomando en cuenta básicamente las grandes ciudades, Cali, Medellín, Barranquilla? ¿Cómo se movió el electorado? ¿Con qué se identifica? ¿Con una determinada línea o con ideas o propuestas, como fue el caso de Bogotá? Yo creo que en general los colombianos, así, no he visto ciudad por ciudad, he visto grandes tendencias, pero yo diría que esta vez en la elección colombiana fue una elección muy localizada. Es decir, la gente de Bogotá votó por propuestas dirigidas al mejoramiento de la vida en Bogotá, y lo mismo en Cali, en Medellín, en Popayá, etcétera, etcétera. Colombia es un país que tiene la gran virtud, la gran ventaja de ser un país de muchas ciudades, en que no hay un solo polo, sino que hay muchas. Es una ciudad es un país muy urbano, lo cual también es muy positivo. Las ciudades son sinónimos de Medellín ha tenido la suerte de tener grandes alcaldes. Pudiera ser como una Uruguay, ¿no? Claro. O sea, ha tenido una línea de trabajo. Sí, pero creo que en general no se marcó una tendencia que uno pueda decir después de las elecciones del domingo en Colombia, fulano de tal o tal tendencia aparecen como favoritos para las elecciones presidenciales después de 2 años. No se ve eso claro. Creo que la votación fue más que por grandes tendencias políticas, fue por intereses locales. Correcto. Para finalizar, licenciado, fuera del ámbito electoral, el fenómeno chileno. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está sucediendo? A Chile lo teníamos hace 2 meses como el ejemplo a seguir, pero ya vemos unas manifestaciones masivas. ¿Qué está pasando en Chile realmente? Yo ya no tengo un concepto de qué es lo que está pasando. A ver, yo creo que en Chile, en los últimos años, básicamente desde los 2 o 3 últimos años de la dictadura, en que hubo ciertas reformas económicas que permitieron que cuando llegue la democracia, todas eso que decía hace un instante, esas fuerzas de los individuos, de las sociedades, de las corporaciones, se liberen, emerjan y produzcan. En todos estos años, Chile ha logrado un crecimiento económico sostenido, han sido crecimientos casi chinos, o sea, han tenido niveles de crecimiento como los tigres asiáticos, ¿no? O sea, muy significativos. Y eso ha logrado que las condiciones de vida mejoren.
pero la contraparte es que la calidad de vida no ha mejorado. Las condiciones de vida sí, las materiales. La gente tiene mejores departamentos, mejores autos, mejores televisores, mejores colegios para sus hijos, más posibilidad de ir de vacaciones. Condiciones de vida en eso han mejorado. La calidad de vida se ha deteriorado porque la sociedad chilena se ha vuelto demasiado competitiva y demasiado consumista. La gente quiere tener más. Es una necesidad social, es un impulso social. Hay que tener más, hay que tener más. Entonces la gente trabaja muchas horas. Tiene un trabajo y se queda muchas horas, está lleno de workaholics, de gente que trabaja horas y horas. Uno va a Santiago y ve el tráfico, la gente va apurada, va acelerada, va tensa. Entonces, sus condiciones de vida mejoraron, pero su calidad de vida se deterioró. Está menos con su familia, tiene menos horas para el ocio, está menos con sus amigos. Incluso las cosas que tiene las puede disfrutar poco, porque está trabajando. Y entonces yo creo que eso generó dentro de la sociedad chilena una situación de insatisfacción que se volvió generalizada, que se volvió una tendencia social. No nos sentimos bien con nosotros mismos. Nuestra calidad de vida se ha deteriorado. Y el momento que hubo una pequeña causa de protesta, pequeña causa porque era el aumento de 3,75%, no llegaba al 4%, el aumento del pasaje del metro, ni siquiera a todas horas, solo en las horas pico. La gente se lanzó a la calle con una violencia inusitada. Entonces, claro, uno tiene que decir, seguramente dentro de la sociedad chilena estaban almacenadas, represadas una serie de tensiones que estaban buscando una chispita para convertirse en un incendio. Y eso pasó. No es que la situación de Chile es mala, tiene una economía sólida, próspera. Además, porque el chileno más que nadie valora la democracia. Exacto, después de todo lo que pasó. De toda la dictadura, claro. Ajá. Y además, al contrario de lo que se ha dicho muchas veces, que he oído estos días, si uno ve las cifras de inequidad social, de diferencia entre los de arriba y los de abajo, no es que ha ido creciendo. Hay mucha opulencia, hay gente, empresarios que han sido muy exitosos, que exportan productos por el mundo entero, que le dan a Chile muchísimos puestos de trabajo. Pero, y no es que haya un proletariado sumido en la pobreza, no. Claro, las pensiones jubilares están mal para lo que debería ser un país que está saliendo del tercer mundo y acercándose al primero, pero los niveles de inequidad tampoco es que han subido dramáticamente y que hay un resentimiento social. Creo yo que es un deterioro de la calidad de vida de la gente trabaja mucho, tiene cosas, pero siente que su vida ya no es agradable, que su vida es demasiado tensa, demasiado intensa, demasiado nerviosa, demasiado competida, y estalló. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo salir de esto? Creo que desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad llegó a tener uso de razón, ya sea por la evolución o por la chispa divina, se preocupa, piensa cómo llegamos a tener una sociedad ideal. Y lo peor que podemos pensar es llegar a tener una sociedad ideal. Las sociedades ideales, estas sociedades perfectas, como fue el planteamiento de Marx sobre el socialismo y la sociedad comunista perfecta y eterna, o fue Hitler y Mussolini con las sociedades nacionalistas, el fascismo en un caso, el nazismo en el otro, han derivado en dictaduras sangrientas, perversas, que han empobrecido, que han metido por cientos de miles de personas, no solo a la cárcel, muchos de ellos a las cámaras de gases. El hombre tendrá que día a día ir construyendo su historia. La historia no está escrita, al contrario de lo que dicen los comunistas, no está escrita. El futuro del hombre lo iremos haciendo los hombres y las sociedades día tras día. Y poco a poco tenemos que ir encontrando soluciones a los problemas que se nos vayan presentando y tratando. Yo creo que el mejor camino es liberando las fuerzas positivas de los seres humanos. Yo creo que en el fondo los seres humanos lo que nos gusta es trabajar, progresar, vivir en paz, vivir en libertad, vivir en buena convivencia con nuestros semejantes. Tener calidad de vida. Tener calidad de vida, y para eso es necesario la libertad, las sociedades liberales. Y claro, no llegar a los niveles de intensidad en la competencia y en el consumo que llegó Chile y que lamentablemente tuvo que padecer estos días lo que tuvo que padecer. Licenciado, quiero agradecerle por haber estado aquí. Importante el charlar con usted, conocedor de la política internacional, política global, de la historia política, sobre todo del último siglo.
y creo que es importante charlar porque eso alimenta a la gente que nos ve en los respectivos hogares a través de la señal de Telesucesos, y esa es la labor de los medios de comunicación: educar, conocer y identificar qué es lo que está pasando con los distintos países, con nuestra querida América Latina. Así es, y muchas gracias por la invitación. Ha sido una charla muy interesante. A la orden. Creo que provechosa para nuestro público y por supuesto para nosotros dos también. Por supuesto. Muy gentil, licenciado. Gracias. Amigos, el licenciado Jorge Ortiz, periodista, 47 años, ¿lo dije bien? ¿Sí? Bueno, no llegué a ser periodista tantos años porque hace 9, en pleno correísmo, tuve que dejar el periodismo, pero sí he estado, digamos, vinculado más o menos de esos años. Correcto. Muy gentil. Amigos, Jorge Ortiz, periodista, experto en relaciones internacionales. Hemos hablado del fenómeno argentino, electoral argentino, boliviano, uruguayo, colombiano y lo que está pasando en Chile. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.